Buenas tardes. Eh, Nosotros somos de la Universidad Uniminuto, de la materia cimentaciones. Nosotros escogimos el tema de uso de polímeros en pilotes. Somos dos integrantes, Rafael Mauricio Seche Quintero y quien les habla, Wilder Fonseca Sánchez. Inicialmente vamos a empezar con una definición. ¿Qué son los polímeros? Se definen como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas, monómeros, que se repiten a todo lo largo de una cadena. La parte básica de un polímero son los monómeros. Estos se clasifican en varias fases, como por ejemplo por su origen. Por su origen están los polímeros naturales, polímeros artificiales, polímeros sintéticos. Los polímeros también se clasifican según su estructura, en una estructura física que se dividen en dos conjuntos iónicos y no iónicos, que se caracterizan por poseer cargas eléctricas que permitan desarrollar viscosidad ionizando el agua y no por solubilización, a diferencia de los polímeros iónicos. Los polímeros que no poseen cargas eléctricas desarrollan viscosidad por solubilización, es decir, son solubles en el agua. Otra clasificación es la estructura química. Estos se dividen en dos conjuntos, los que provienen de los alcoholes y los que provienen de las celulosas. Ventajas de uso de polímeros en pilotes. Los polímeros normalmente vienen en saco y son agregados a través de un embudo lentamente para lograr su mayor efectividad y evitar formación de flóculos o los llamados ojos de pescado. Sin embargo, estos aditivos ofrecen las siguientes ventajas. Una puede ser agregados por cualquier sitio del sistema de circulación donde exista agitación. Dos, menor tiempo de solubilizar, reduciendo los tiempos de estabilización del sistema. Tres, mayor eficiencia a corto tiempo. Cuatro, se produce menor pérdida por almacenamiento y administración del producto. Cinco, mejor calidad al mezclar y no es necesario contar con un obrero a la hora de mezclarlo. En temas de economía, se crean ojos de pescado, se minimiza el riesgo de taponar la perforación, el polímero se debe verter en la zona donde se produce la mayor agitación y en forma uniforme para obtener una distribución uniforme. Antes de realizar el mezclado del polímero se aconseja agregarle aceite para bajarle la viscosidad no deseadas que se obtiene al inicio. Optimizar el funcionamiento de equipos mecánicos para tratar de mantener los sólidos de baja gravedad por debajo del 6% en peso. Otro es conservar el pH en 9 o cercano a 9, preferiblemente mantener, y otro es preferiblemente mantener el suministro continuo de agua en el sistema. Existen también unas desventajas en el uso de los polímeros en los pilotes. Algunas de esas desventajas se pueden eliminar ya que se puede modificar en las industrias o los laboratorios y esto se pueden obtener nuevos polímeros, nuevas propiedades a partir de la unión de estos monómeros. Por lo tanto, las desventajas que se pueden cambiar o mejorar son las siguientes. Lo inflamable, el tema de que son inflamables, que son caros de reciclar, que tienen un volumen muy alto, la durabilidad, la baja conductividad eléctrica y la baja resistencia a las altas temperaturas. Su fabricación y utilización produce muchos residuos, entonces es difícil digamos, de reciclar o de degradar, por lo que presenta un alto contaminante a la naturaleza. La relación de funcionalidad en los polímeros frente a la cimentación, en este caso que nos compete el pilotes, durante las últimas décadas pues se ha avanzado significativamente en la estabilización de suelos. Al momento de ejecutar una excavación, para esto se utilizan agentes químicos o líquidos de perforación más estables para garantizar la seguridad, calidad y estabilidad de la fundación. Adicionalmente, podemos decir que existen varios polímeros que son utilizados en este tipo de fundaciones, los pilotes. Por otro lado, se deben evaluar aspectos cuantitativos y cualitativos de un proyecto que requiere este tipo de fundaciones. Esto con el fin de generar que en la toma de decisiones que sean veraces y confiables, así como la importancia que tienen diferentes factores a la geotecnia, que es el área encargada o el área que refiere a este tema, limitaciones de movilidad también, condiciones ambientales y mano de obra calificada. Existen los principales problemas a los cuales se enfrenta la utilización de polímeros en los pilotes. Uno de los principales problemas que se ven enfrentados en las obras de ingeniería y más en las cimentaciones profundas de pilotes, en este caso, son la utilización de polímeros en pilotes
que se deben incorporar nuevas tecnologías y hay muy poca investigación acerca de este tipo de materiales o aditivos. De otra forma, se dificultan el proceso constructivo que anteriormente se utilizaban, digamos que las bentonitas, que ocasionaban problemas ambientales y tenían una gran incidencia en la construcción de estas fundaciones. Sin embargo, a nivel de versatilidad se utilizan las bentonitas o polímeros según lo requiera la fundación, ¿no? O el tipo de terreno, ¿no? O para lo cual vaya a ser ejecutado la cimentación. Es decir, mientras que los lodos bentoníticos se utilizan en una amplia gama de suelos, los lodos poliméricos actúan por su viscosidad y un efecto de carga hidrostática de la columna o volumen de lodo dentro de la perforación. Existe una metodología del proceso constructivo de pilotes con el uso de lodos estabilizadores, o sea, polímeros. Son 5 pasos, vamos a referir cada uno de ellos. El paso 1 es la perforación. El primer paso en la construcción de pilotes consiste en el replanteo topográfico del centro de la perforación. Lo siguiente es ubicar la máquina perforadora de rotación con sus accesorios y diámetros indicados. Si se proyecta la necesidad de estabilizar las paredes de la perforación debido a que el material se encuentra en condición suelta o por la presencia de nivel freático, se recomienda el uso de lodos estabilizadores, bentonita o polímeros. El paso 2 es la preparación de polímeros. En este caso se trabajará con el polímero Novagel, que es que la llevamos aquí a colación en la presentación. Existen diversidad de polímeros, ¿no? Pero en este caso pues vamos a tratar la cuantificación recomendada para este es de 0.6 a 1.5 por metro cúbico de agua. Sin embargo, la dosificación debe seleccionarse en función del suelo, del tipo de calidad del suelo y agua y otros factores. En este producto se adapta más a los suelos granulares, no cohesivos y de mayor densidad. El Novagel puede ser mezclado con agua directamente en la boca de la perforación o preparado en un tanque de agitación. Para un mejor funcionamiento de este polímero se debe ajustar el pH de la solución para que esté entre 9 y 11. Este control se logra mediante la adición de soda cáustica o midiendo la solución con papel indicador pH. Bueno, bien. Continúo con la presentación yo. Yo soy el segundo integrante de este grupo. Mi nombre es Mauricio Seche. Y pues vamos a continuar con el tercer paso, que es la perforación a través del polímero. Pues bien, con la perforación llena de polímero se debe continuar con la perforación con extremo cuidado. La perforación debe realizarse con el suelo del balde, con el uso del balde y a una baja velocidad, especialmente a la hora de subir y bajar la herramienta dentro de la perforación, con el fin de no generar un vacío que pueda crear una fuerza de succión que desestabilice las paredes de la perforación. Pues bien, ahí observamos unas pequeñas imágenes de lo que pues es este tercer paso. Bien, el siguiente paso, que es el paso 4, que es la colocación de la armadura de acero. Al finalizar la perforación se utiliza la grúa auxiliar para introducir la armadura del pilote dentro de la perforación. La armadura debe colocarse al nivel adecuado según la profundidad de perforación de desplante de la placa. Para cargas axiales, los pilotes por lo general llevan una cantidad de acero de entre 0.5 y 1% del área nominal del pilote. Para eso debe ser necesario que se utilicen barras o varillas como atizadores para darle mayor rigidez y facilitar la maniobra de instalación. Bien, por último encontramos el paso 5, que es la colocación del concreto premezclado. Una vez colocada la estructura de acero en la excavación, se debe colocar la tubería Tremie para realizar la colocación del concreto premezclado y evitar que se segregue este concreto. Este tipo de tubería permite que el concreto fluya desde el fondo de la excavación en un movimiento ascendente, desplazando hacia el polímero, el cual a su vez es bombeado para ser removido. Pues bien, por último es necesario eliminar los primeros 30 centímetros de concreto que llegan a la superficie, ya que ese se considera concreto pobre. Es decir, no es un concreto el cual pues tenga alguna propiedad mecánica en la cual contribuya al buen comportamiento pues mecánico de esta estructura que se está fundiendo. Este concreto debe ser eliminado por medio de descabeceo o por rebalse del material.
Pues bien, hablemos un poco de qué ha pasado con estos polímeros acá pues en Colombia, ¿no? Pues bien, en Colombia se ha generado un cambio de los fluidos estabilizantes para las cimentaciones profundas, en los cuales está en primer grupo de uso la bentonita, dada que es una roca compuesta de minerales, la cual formaba un cambio de densidad en el fluido que se vierte en la perforación con el cual se creaba la unión, generando así beneficios para la perforación del suelo, control de presiones de formación y estabilización de las paredes, enfriamiento de la herramienta de perforación, sellamiento o formación de un recubrimiento delgado contra la pared del pozo que no permite la filtración de agua hacia el pozo. Permitía también la remoción de escombros del fondo del pozo y transporte del mismo a la superficie, y también produciendo una presión hidrostática suficiente para estabilizar la pared y conservar las características físicas y químicas que posee el suelo en sus estratos como lo son su estructura, contenido de humedad y porosidad. Pues bien, al paso del tiempo, todo pues va, las tecnologías pues van avanzando, asimismo los materiales, las metodologías, y todo pues de la mano va teniendo un avance pues tecnológico, ¿no? Por eso es que los polímeros actualmente pues son los materiales pues más empleados para el manejo de suelos, realizando control pues, ya que permite realizar el control de la humedad, capilaridad y o filtración para reducir las grietas causadas por la expansión del suelo. Dado el resultado hallado en algunos polímeros, se realizó la investigación sobre el poliuretano, donde se demostró una reducción del 40% de su potencial expansivo respecto al suelo natural, donde para el uso constructivo es posible generar un tratamiento previo de una sección vertical de acuerdo a la profundidad a intervenir. Pues bien, de igual modo, se han realizado varios estudios en donde se emplean fluidos estabilizantes con polímeros en suelos con presencia de arenas, para el estudio de permeabilidad del suelo natural con polímero, encontrando una mezcla apropiada de la concentración del polímero en el fluido. El empleo de polímeros genera una mayor acogida con este método de construcción para la cimentación profunda, dado que mantiene características que posee el suelo en el cual se emplea el polímero. Por medio de este se permite el aprovechamiento de los residuos agroindustriales, lo que permite una fácil degradación de microorganismos generando O2 y agua. Eso sí, pues teniendo en cuenta que depende del microorganismo que se encuentre en el suelo, pues asimismo es la degradación que se va a obtener en el mismo. Lo que se evidencia mediante distintos mecanismos de degradación, como lo son los siguientes. Tenemos el mecanismo de degradación de fotodegradación. Este mecanismo permite cambios físicos y químicos producidos en los polímeros debido a la irradiación de luz ultravioleta. Esto permite una degradación acelerada. Este tipo de polímeros contienen un grupo de compuestos sensibles a la radiación ultravioleta, como lo son el grupo carbonilio y grupos de peroxidantes fotosensibles. Seguimos con el mecanismo de degradación mecánico. Permite cambios físicos y químicos producidos por esfuerzos externos, bien sea por el suelo o el hombre, dado a que van acompañados de la ruptura de los enlaces de la cadena principal. El mecanismo térmico. Este permite cambios físicos y químicos de los polímeros que, reaccionando a los cambios de temperatura, usualmente estos polímeros son sometidos posterior al uso que se les ha dado. Bueno, sigue el mecanismo de degradación química. Este permite cambios físicos y químicos de los polímeros empleados en el suelo, debido a las altas energías que desatan las reacciones químicas, ya que es posible que por esto se genere a la par una degradación térmica. La degradación más frecuente, asimismo, también es la hidrolítica, lo cual produce un hinchamiento y una rotura de los puentes de hidrógeno. Bien, por último tenemos el mecanismo de degradación pues, de los microorganismos. Pues bien, este mecanismo permite cambios físicos y químicos de los polímeros, dando a las enzimas que producen dichos microorganismos que son capaces de generar reacciones sobre los polímeros naturales y el polímero sintético. De acuerdo a la composición de polímeros, se encuentra en su cadena principal una fuente de carbono, la cual es el alimento de estos ya mencionados microorganismos. Pues bien,
Por último, una cosa a resaltar, pues, en el uso de los polímeros es que consiste en el uso de este, genera la reducción de patologías, donde se emplea una recuperación o reducción de zonas en la estructura, en los elementos que han sido tratados en la mezcla de concreto con un polímero sustituyendo parte del cemento por una cantidad estudiada de polímero. Este lo que hace es que va mejorando las propiedades del hormigón, dando paso a una restauración de estructuras afectadas por ataques ambientales y o químicos, permitiendo que no se perciba la protección en la parte externa de la estructura, admitiendo el empleo de concretos con características mecánicas altas para estructuras nuevas. Estos poseen protecciones a ataques que puedan presentar pues, la construcción tradicional, ¿no? Pues, ya sabemos que el mayor ataque que puede sufrir pues, es el tema ambiental, lo cual genera una estructura con mayor tenacidad a ataques ambientales, dada que permite una duración excepcional por las propiedades que mejora el polímero en cuestiones físicas como mecánicas. Por tanto, bien, pues para concluir un poco este tema, podríamos decir que los polímeros, pues la verdad es que ya hoy en día son un aditamento muy esencial en cimentaciones profundas, dado a todas estas características que pues el uso de estos traen consigo pues en el vertimiento de dichas perforaciones, ¿no? Obtenemos pues protección de la estructura, estabilización de la misma. Entonces, pues se puede concluir eso, que ya es necesario, ¿no? Para este tema de cimentaciones profundas. Eh, ya es todo. Acá encontramos pues las referencias de las que nos basamos para realizar esta presentación. Entonces, pues esperamos que haya sido de su agrado, profe. Que esté muy bien.